bienvenido, bienvenida al informativo saludable de Telesur. Soy Yarani Flores y estamos listos para brindarles información en pro de su bienestar integral. Desde esta hermosa vista de la ciudad de Caracas vamos a hablarles de las diversas formas de aprovechar las propiedades medicinales y compuestos químicos de las plantas. Antes, acompáñanos a revisar lo más destacado de esta semana en materia de salud. La Clínica Trans de Ciudad de México, un proyecto que brinda servicios de salud pública para personas transexuales, apoyo psicológico y tratamientos hormonales, fue inaugurada recientemente. Es la primera de su tipo en el país, un espacio seguro para las personas trans que enfrentan discriminación y rechazo y son discriminados en relación a la atención médica. Yo llegué aquí a la Clínica Trans para pedir apoyo para una compañera que está muy enferma debido a modelantes. En los hospitales no la quisieron atender, ella acudió a 7 hospitales, entre ellos el GEA González y el Hospital General, y le negaron la atención médica, incluso no la quisieron ni tocar, ni revisar, ni hacerle una limpieza, y eso es discriminación. 8 de 32 estados en México permiten cambiar la identidad de género, aunque solo a mayores de 18 años. Que fuimos buscados para poder dar este abrigo, para no vernos diferente en distinción, no tener esta observación como tú que eres, cuando realmente somos pues personas y no debería de existir esto. Para dar confianza a los usuarios y entenderlos mejor, la clínica cuenta con 32 trabajadores, de los cuales 11 son personas trans. Es población trans atendiendo a población trans. Eso es fundamental. ¿Y qué significa esto? Que entender desde en pares, eso genera mucha confianza, pero además de generar confianza es empatía y calidad en la atención en el servicio. En esta clínica se pueden emitir autorizaciones para que los pacientes sean atendidos en otros hospitales públicos en caso de requerir cirugías, ya que hasta los momentos no se realizan allí. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las jeringas para inyecciones contra el COVID-19 pueden escasear. La asesora principal de la OMS en materia de acceso a los medicamentos y productos sanitarios instó a los países a aumentar la producción de este instrumento. De lo contrario, la insuficiencia provoca un retraso en las vacunaciones rutinarias y, por tanto, repercutir en la salud pública. Además del aumento de producción de jeringas, también se podría dar lugar a la realización de jeringas y agujas que actualmente son de un solo uso. Durante la pandemia se han administrado aproximadamente 7.250 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en todo el mundo. Esto supone al menos el doble de jeringas de lo que se requerían normalmente en un año. En Venezuela, los niños y adolescentes a partir de los 2 años podrían ser vacunados en centros educativos. Este avance va de la mano con el regreso a clases presenciales que ya se lleva a cabo en el país caribeño, luego de haber estado suspendidos por 1 año y medio a causa de la pandemia. Mira, me enteré hace 10 minutos y vine rápidamente a vacunarlo, porque es una forma de protegerlo a él y proteger a las demás personas o a los demás niños que están con él, incluso a los docentes ahorita que se está incorporando a las clases presenciales. Yo creo que es un método de prevención que debemos tomar todos conciencia. Tenemos miedo las mamás, como todo, porque es algo nuevo, pero más miedo debe dar que se te enferme y no poder hacer nada. Las vacunas aplicadas son la Soberana 2 y la Abdala, provenientes del país hermano, Cuba. Porque uno de pequeño siempre se acostumbra a venir al liceo, cumplir con las responsabilidades de manera presencial, convivir con los amigos, y es cierta experiencia pues pasar aquí en el liceo. Y la pandemia nos quitó cierto tiempo de convivencia. De esta forma, es posible aumentar la cifra actual de 70% de habitantes vacunados en Venezuela, gran avance que ha permitido flexibilizar las restricciones manteniendo siempre las medidas higiénicas. Integrantes de las organizaciones antivacuna, Familias por la Verdad, realizaron un plantón frente a la Personería de Bogotá, con el fin de sentar su posición de rechazo a la inmunización contra la COVID-19, así como del decreto 1408, que obliga a partir de este 16 de noviembre a presentar el carnet de vacunación para ingresar a sitios públicos como restaurantes y eventos masivos. Que el decreto 1408 del pasado 3 de noviembre del año en curso es un decreto totalmente ilegal e inconstitucional.
violatorio de derechos humanos y libertades constitucionales. Un decreto que pone en peligro el disfrute de nuestros derechos fundamentales. Por tanto, estamos aquí para decir no aceptaremos la imposición de una dictadura sanitaria a partir de un decreto criminal. No estoy de acuerdo con la obligatoriedad del carnet ni de la vacunación, porque no me quiero vacunar y están oprimiendo mi libertad. Están pidiéndome ese carnet para entrar hasta una panadería y mucho más adelante nos van a obligar a entrar con ese carnet, entonces nos están coaccionando nuestros derechos. Todos exhiben sus rostros sin tapabocas y expuestos, aseguran que no es útil, motivo por el cual los quemaron, al igual que incineraron un certificado de vacunación. Algunos de estos manifestantes aseguran que la vacuna es responsable de enfermedades que los aquejan actualmente. Lo mismo que están haciendo ahorita, pero desafortunadamente, después de la segunda dosis, que fue en el mes de julio, empecé a sufrir una cantidad de contradicciones de la vacuna. Entre esas, mantengo con dolor de cabeza permanente. Ese mismo dolor de cabeza me provoca que se me nuble la visión, falta de ventilación, falta de respiración, taquicardias, pero algo que me está causando en este problema, algo muy fuerte, es que tengo una descalcificación en la parte lumbar de mi columna, lo cual estoy a punto de que una junta médica me declare mi discapacidad, porque ya no puedo estar más de 20 minutos de pie. Pero desde la ciencia, las evidencias muestran otro escenario. Los médicos ponderan los beneficios de la vacuna y destacan que los recientes aumentos de contagio se deben a la circulación de variantes altamente contagiosas. Además destacan que la incidencia de los casos crece en personas que aún no han sido vacunadas debido a la lentitud en la distribución de inmunizadores en algunos territorios y al relajamiento de medidas de bioseguridad para priorizar la reactivación económica. Lo que sí ha disminuido ostensiblemente a partir de la vacunación, a partir del Plan Nacional de Vacunación, es la letalidad. Entonces, eso nos indica que sí es importante vacunarse, porque es que la vacuna te protege o evita que fallezcas o que tengas casos graves, que requieras una UCI. Esa es la importancia de la vacuna. No a la opresión, no al carnet obligatorio nazi. Actualmente, Colombia, según el registro del Ministerio de Salud, en su más reciente informe diario, reportó alrededor de 2.600 nuevos casos de contagio. Los fallecidos fueron de 43 y en cuanto a la vacunación, las dosis aplicadas en el esquema completo superan los 22 millones. El pico de muertes en el país superó los 700 a mediados del año en un solo día. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Revisemos ahora las efemérides de la semana. Efemérides enfocadas en la salud. 29 de noviembre. Día del Neurólogo. La neurología es una especialidad de la medicina en la que se tiene la capacidad de estudiar y diagnosticar el sistema nervioso de los seres humanos. Además, lleva a cabo el estudio de la migraña. 30 de noviembre. Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Este día se representa con un lazo azul y se conmemora para visibilizar las estadísticas de estos trastornos que generan un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentos y una obsesión por el control del peso. Aprovecho este momento para invitarlo a seguirnos en redes sociales. Instagram, @guiatucuerpo_tlsur, Twitter, @guiatucuerpo_tls y mi cuenta en esta red, @jflorestlsur. Vamos a una primera pausa. Al regreso hablaremos sobre las infusiones, macerados, deshidrataciones de las plantas, sus formas de preparación, de modo que esta parte medicinal de estos seres vivos esté a nuestro alcance. No se aparte, ya venimos.
Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. En nuestro tema central de esta semana hablaremos sobre los diversos métodos para extraer las propiedades medicinales de las casi 300.000 plantas existentes y usarlas a nuestro favor de forma medicinal. Más detalles a continuación. En el mundo existen aproximadamente 300.000 especies de plantas, de las cuales muchas son utilizadas en la fitoterapia, una ciencia que estudia la utilización de todo vegetal que posee principios activos, es decir, sustancias dotadas en actividad farmacológicas que pueden ser aprovechadas para fines terapéuticos. Y es una buena opción de botiquín antes de tener que recurrir a fármacos o a otras técnicas que puedan ser más invasivas. Existen múltiples maneras de extraer los principios activos de las plantas para utilizarlos de forma terapéutica, al tratar enfermedades o dolencias en el cuerpo y conservar la salud. Los métodos más utilizados son infusiones, decocciones, tinturas, macerados y deshidrataciones. Por ejemplo, las infusiones son una forma de extraer los principios activos. Se utiliza agregando una cucharada de hojas o flores en una taza de agua hirviendo. Se tapa y se deja reposar 5 minutos para luego tomar. La decocción es un proceso muy similar, pero sirve para partes duras de la planta, como raíces y cortezas. Por ende, se deja el material vegetal mucho más tiempo en agua hirviendo. 20 minutos son propicios. También existen las tinturas, es decir, una mezcla muy concentrada de licores alcohólicos y hierbas. En esta ocasión, se ponen las plantas en un recipiente y se cubren con licor para dejarlo reposar 22 semanas, agitando 2 veces al día. El resultado será un líquido color verde, con el olor de la planta usada, ya que el licor extrae todo el componente químico de la planta. Se puede hacer de la misma manera, macerados con aceite. Y se tiene que desmitificar que los remedios de plantas medicinales tienen un efecto a largo plazo. Realmente hay plantas medicinales que el efecto puede ser muy rápido y muy efectivo, con un ritmo, pero realmente no tener que esperar un periodo muy grande para obtener el resultado. Las deshidrataciones también son útiles para tener plantas listas y usarlas en cualquier momento. El secado consiste en la extracción de la humedad y el líquido de la planta para evitar su putrefacción y poder almacenarla sin que pierda sus propiedades básicas. Se puede utilizar al aire libre o en hornos a baja temperatura. Una vez secas, se pueden moler y espolvorear en comidas, ya que también existen plantas con propiedades nutritivas que sirven como multivitamínico. Tal es el caso de la moringa, la pira y la verdolaga. El reino vegetal también incluye entre su amplia gama de usos a la cosmética, por ejemplo, en forma de shampoo, ya que existen plantas y frutos que contienen saponinas, un fitoquímico con propiedades increíbles como limpiador natural que ha sido utilizado desde hace siglos para lavar. Por sus similitudes con el jabón, incluso produce espuma al contacto con el agua, esto sin componentes químicos ni nocivos para el medio ambiente. También existen plantas que se pueden usar como dentríficos, evitando así el uso tan controversial del flúor. Podemos incluirlas en polvo, en mascarillas de arcilla y hacer un peeling muy efectivo y que ayude a activar la circulación de la piel para apoyar esa regeneración cutánea. Podemos hacer dentífricos. Muy sencillito, uno muy sencillito sería con salvia y menta triturada, molida, y mezclarla con un poquitito de agua y utilizarla untando el cepillo de dientes y lavándonos los dientes y después enjuagando bien. Por otro lado, sirven de modo culinario en la cocina al sazonar alimentos. En muchos ámbitos, en la cocina, en la cosmética y en la terapéutica en sí, que a lo mejor es lo que de entrada cuando hablamos de plantas medicinales se nos ocurre, pero realmente a nivel de las especias son tradición y cultura en la que ya tenemos un ingrediente medicinal en casa. Cada vez que cocinamos y ponemos un condimento hecho de hierbas o en una ensalada ponemos ciertas plantas que a lo mejor no se nos ocurre que las podríamos poner, como por ejemplo el diente de león, o en un aceite ponemos romero y ajo macerado y con eso aliñamos, estamos haciendo medicina. Las plantas tienen órganos vegetales de los que podemos hacer uso. Estos son las hojas, flores, semillas, cortezas, raíces y frutos.
A la hora de recolectarlas, existen algunas condiciones físicas a tener en cuenta, por ejemplo el lugar, ya que una planta en medio de la carretera está contaminada por los carros o por animales, por ende, no sirve para consumo. Lo ideal es escoger en un ambiente limpio, libre de humo, donde se pueda desarrollar a plenitud. También es importante tener en cuenta el manejo de la dosis y la concentración, ya que las plantas tienen compuestos químicos y algunas pueden resultar tóxicas en altas concentraciones. No todas las personas reaccionan de la misma manera a los principios activos que contienen las plantas. No todas las plantas tienen la misma concentración y la dosis que se debe de manejar se debe de ir ajustando en el tiempo. Muchos de los medicamentos han sido desarrollados a partir de plantas medicinales, gracias a los componentes farmacológicos que contienen, tal es el caso de la penicilina. Su principal activo procede de la corteza del sauce, o el caso de los corticoides vegetales, que se originaron a base de la planta llamada verbasco. En la actualidad, la fitoterapia y la medicina convencional tienen puntos de contacto. En los laboratorios se identifican los principios activos de las plantas para extraerlos y modificarlos químicamente, con el fin de optimizar sus propiedades y su rendimiento terapéutico. Es útil construir un botiquín familiar con plantas que se puedan utilizar ante afecciones comunes. Por ejemplo, para optimizar la digestión, son útiles plantas como el hinojo, el anís y la manzanilla. En caso de catarros, el ajo, eucalipto y el sauco son ideales. Vamos a hacer un jarabe de cebolla que nos sirve es mucolítico y expectorante, es decir, nos sirve para eliminar el exceso de muco que generamos cuando tenemos procesos gripales o de resfriado. Y ya veréis que es muy rápido y muy sencillo de hacer. Para desinflamar, la cúrcuma y el jengibre también sirven, y a la hora de dormir, la caléndula o valeriana son indispensables. Asimismo, el reino vegetal ofrece un amplio abanico en el que podemos ubicar, por ejemplo, plantas para el sistema urinario, como desparasitantes, antibióticas, depurativas, útiles en la limpieza de la sangre e incluso plantas a las que se le atribuyen propiedades anestésicas. Otra característica es que una sola planta puede tener diversas propiedades y servir para varios fines. No tienen efectos de dependencia física ni psíquica, que es lo que suelen dar muchos fármacos. Pueden tener muchos problemas de dependencia, que nuestro organismo necesita que le sigas administrando ese medicamento, porque si no genera síndrome de abstinencia y otras reacciones que pueden resultar nocivas si no administramos esa sustancia, que a la vez nos puede estar generando daños. En las antiguas civilizaciones de Oriente, Egipto y Grecia ya se recurría a plantas con el fin de obtener remedios para la salud. Podemos hacer uso consciente del reino vegetal de múltiples formas por lo versátil que es. Con esto lograremos ser más amigables con el medio ambiente y nuestro cuerpo, evitando químicos muy pesados y efectos secundarios, además del consumo excesivo de productos provenientes de las industrias cosméticas, farmacéuticas, entre otras, economizando así la vida y aprendiendo de nuestras raíces. Te ofrecemos ahora una serie de recomendaciones para utilizar las plantas como un potenciador de nuestra salud. Recomendaciones para el uso de la fitoterapia. Recuerda que las plantas medicinales, por sus componentes activos, deben ser utilizadas con precaución, especialmente en mujeres embarazadas, bebés y personas mayores. Existen plantas que contienen componentes termosensibles, es decir, que el calor puede eliminar alguna vitamina o mineral. En estos casos, es preferible deshidratarlas y pulverizarlas para agregarla a los alimentos esparciendo el polvo resultante. No secar las hierbas bajo la luz directa del sol, ya que esto altera sus componentes. Tener en cuenta el horario de consumo de la planta. Existen plantas que otorgan energía, como el té verde. Estas es mejor consumirlas en la mañana. Vamos a una segunda pausa. Al regreso, en nuestra nota positiva nos ubicamos en Cuba, país que con más del 76% de la población vacunada y una caída en el índice de contagio por la COVID-19, se permite el retorno a clases presenciales. Más detalles al volver, no sea parte de nuestra pantalla.
De vuelta en tu informativo saludable, nos ubicamos en Cuba. Veremos cómo el país se abre paso a una nueva normalidad en el contexto de la pandemia, dando luz verde al encuentro educativo presencial. Más detalles con nuestra corresponsal en La Habana, Lisandra Andrés. Así amanece una de las escuelas de la enseñanza secundaria básica en la capital cubana. Regresan sus estudiantes a las aulas cuando el pico pandémico va quedando atrás en la isla y se abre paso la nueva normalidad. Me siento segura, mi hijo ya está vacunado, conoce todas las medidas que debe tener en cuenta cuando se une así ahora en un grupo. Viene con su gel desinfectante, viene con su nasobuco, está bien claro todo lo que tiene que hacer y confío en las medidas que está tomando también la escuela. En este centro se reencuentran 159 estudiantes con sus profesores, pero en todo el país suman más de 600.000 los niños, adolescentes y jóvenes que este 8 de noviembre vuelven a las instituciones docentes con nuevos protocolos epidemiológicos que cumplir. Muy feliz de estar de vuelta a las aulas con los profesores para que me den clases, porque o sea, en la cuarentena recibíamos clases televisivas y súper bien, las entendía todas. Explicaban súper bien los profesores, pero no es lo mismo que den clases presencial, que así le puedo preguntar todas mis dudas a los profesores. Las instituciones educativas tienen luz verde para organizar la vida escolar de acuerdo con sus condiciones y necesidades, según han explicado las autoridades, garantizando la mayor presencialidad posible de los educandos y velando por las medidas sanitarias para evitar contagios con la COVID-19. El actual periodo lectivo 2020-2021 prevé concluir en todas las enseñanzas el venidero 11 de marzo, al tiempo que el 2021-2022 iniciará el día 14 de ese propio mes. El reto, consideran maestros y profesores, radica en garantizar la calidad de la enseñanza. Nosotros estamos trabajando siempre para preservar y cuidar la vida de los niños y después empezar con nuevos bríos, con adaptaciones curriculares que le permitan a este niño en 16 semanas vencer los objetivos. No porque sean 16 semanas vamos a descuidar la calidad del proceso docente educativo. Es un reto, pero para ello estamos preparados. Concebido como un proceso escalonado, gradual y seguro, el retorno a las actividades docentes presenciales en la educación general sigue el mismo esquema de 3 grupos con el cual se ha desarrollado la campaña de vacunación de la población pediátrica cubana de 2 a 18 años de edad. El pasado 4 de octubre ya volvió a las aulas una parte de los estudiantes y el resto lo hará el 15 de noviembre. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. De esta manera finalizamos nuestro espacio. Seguimos conectados en redes sociales, Instagram, @guiatucuerpo_tlsur, Twitter, @guiatucuerpo_tls, mi cuenta en esta red, @jflorestlsur. También puede escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Gracias siempre por acompañarnos y por permitirnos influir positivamente en su calidad de vida. Nos vemos la próxima semana.